¿Qué tal? Bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre el código genético como primer tema de la expresión génica, y precisamente para comenzar este tema voy a mostrarles un video al respecto donde vamos a hablar sobre los genes y esa expresión. Los genes son secuencias de DNA que principalmente codifican para proteínas o finalmente forman o sintetizan una proteína. Estos genes tienen una región promotora y una región terminadora para realizar esa función como unidad para codificar estas proteínas. Y a este proceso se le llama expresión génica. Y se puede dividir en dos partes. Primero, la transcripción, que se lleva a cabo dentro del núcleo y en ella se forma un RNA mensajero. Por otro lado, tenemos la traducción, que ya se lleva a cabo en el citoplasma, y tomando como molde el RNA mensajero, se codifican péptidos o proteínas. Bueno, comenzando a describir lo que es la transcripción, esta primera etapa de la expresión génica es realizada por la RNA polimerasa, que se va a unir al promotor y está compuesta por tres etapas: iniciación, elongación y terminación. En la etapa de iniciación, el RNA mensajero se une al promotor, este es el principal punto de control del proceso, y ya en la etapa de elongación pues se van uniendo todos los ribonucleótidos para formar un RNA mensajero. Se separa el DNA y uno de ellos sirve como molde para hacer la síntesis de este RNA mensajero mediante complementariedad de bases. Se forma la molécula que inicialmente se denomina transcrito primario. Hasta el movimiento de la RNA polimerasa se da hasta la región terminadora, se forma este transcrito primario que va a ser modificado para formar un RNA mensajero, que sería ya como una forma madura que podría ser leída por los ribosomas para formar proteínas. Dentro del proceso de maduración se tienen que unir los exones que están en rojo aquí en el video y se tienen que eliminar los intrones. Esto lo hacen un conjunto de ribonucleoproteínas que están en el núcleo y que son pequeñas y que forman complejos llamado esplaizoma, que es el que vamos a ver, que une o reconoce regiones específicas de los intrones y por transesterificaciones lo unen y los eliminan estos intrones para formar el RNA mensajero maduro, que aparte tiene una región CAP en el extremo 5' y una cola con adenina llamada cola poli-A. Ya en el proceso de traducción en el citoplasma, el RNA mensajero va a tener las instrucciones para formar las proteínas y esto se va haciendo o se va leyendo de 3 nucleótidos en 3. Estas unidades se llaman codones y esto es lo que se denomina el código genético, la manera en que una información que está en forma de RNA se va a codificar en aminoácidos o péptidos. Hay un codones de inicio y de terminación. Vamos con el inicio, que es el codón AUG, que tiene que formar un complejo, el RNA mensajero con ese codón de inicio, la subunidad pequeña, un RNA transferencia iniciador que trae el primer aminoácido, que siempre es la metionina, y que también se une por complementariedad de bases con el codón de inicio, que es lo que estamos viendo ahora, y que ya unido todos estos elementos permiten el ingreso de la subunidad ribosomal grande para iniciar formalmente con la traducción. Todo esto fue el proceso de iniciación, también se divide en iniciación, después elongación y terminación. Hay diferentes regiones dentro del citoplasma, que es la región aceptora,
la región o aminoacil, peptidil y de salida. Siempre los RNAs de transferencia entran por la región aminoacil o aceptora, también por complementariedad de bases, se unen con el RNA mensajero y una vez que ingresan hay una interacción entre los aminoácidos para formar un enlace peptídico y hay un proceso llamado translocación donde se mueven de un lugar a otro esos RNAs de transferencia y el RNA de transferencia que ya no tiene carga sale por sitio E. Vuelve a entrar otro por el sitio A, enlace peptídico, translocación y salida de los RNAs de transferencia vacíos. Este proceso de elongación se repite hasta llegar al codón de terminación, donde ya se liberan todos los componentes del complejo, empezando por la proteína, subunidad ribosomales, RNA mensajero y los últimos RNAs de transferencia. Con esto se forma un péptido que muchas veces tiene que ser madurado para formar una proteína. Bueno, con esto damos este panorama general y ya vamos directamente al tema que es el código genético. El código genético, y aquí pongo en amarillo algunas ideas principales que describen lo que son sus características. Uno es que está escrito de manera lineal por las bases ribonucleotídicas. El segundo es que se va leyendo en tripletes que conocemos como codones. Como tercer punto, el código genético no es ambiguo, ya que cada triplete siempre codifica un solo aminoácido. Esto lo vamos a ver también dentro del cuadrito que ya veíamos en el video. Se dice, sin embargo, que es degenerado, porque cada aminoácido puede ser leído por más de un codón. También lo vamos a ver en el cuadro. El código genético tiene un inicio y un fin, aunque siempre el codón de inicio es el mismo y los de terminación hay 3 diferentes. Por otra parte, otra característica es que no utiliza puntuación interna, no tiene puntos ni coma, se va leyendo de manera ininterrumpida desde el inicio hasta el fin. El siguiente punto es que no es solapado, aunque esto ya veremos que en algunos casos sí lo es, pero en general para la mayoría de organismos no se solapa, es decir, que cada ribonucleótido pertenece a un solo codón o a un solo triplete, no es compartido, se lee de una sola forma. El siguiente punto es que la secuencia de codones en un gen es colineal. De hecho, esta figura es lo que quiere indicarnos que si tenemos algunos codones en el RNA mensajero, que son como estos, va a haber una relación entre estos codones, lógicamente, con las proteínas que se están formando. A esta relación, desde el ADN hasta las proteínas, se le llama relación colineal, que es lo que describe el punto número 8. Y el punto número 9 es de que es casi universal. Con pequeñas excepciones, casi todos los virus, procariotas, arqueas y eucariotas usan el mismo código genético para generar sus proteínas. Es decir, leen el RNA mensajero o la información genética en ácidos nucleicos de la misma manera para hacer sus proteínas o sus péptidos. Y como tal, este cuadro pues describe lo que es el código genético. Vemos el codón de inicio, siempre es el AUG, los codones de terminación, que yo les llamo las universidades, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara y Universidad General de Aguadores. Bueno, fue el que se me ocurrió. Y tenemos entonces todos los demás que son codones que codifican diferentes aminoácidos. Vemos cómo varios codones codifican el mismo aminoácido. Ahí en ese sentido se dice que es degenerado. Aquí hay 6 codones que codifican un solo aminoácido, pero se dice que no es ambiguo porque siempre
este codón, por ejemplo, siempre va a codificar el mismo aminoácido, este también siempre el mismo, o estos dos siempre la fenilalanina. En ese sentido no es ambiguo. Son tripletes o codones. Y bueno, el siguiente punto que vamos a mencionar ahora es la hipótesis del tambaleo. Esta hipótesis nos dice que los ribonucleótidos más importantes del codón son los primeros dos. El tercero es menos importante, ya que muchas veces, aunque cambie, se codifica el mismo aminoácido. Y esto de hecho lo vemos aquí. Vemos como 4 codones codifican, si cambias la última base, el resultado va a ser el mismo, se va a codificar el mismo aminoácido. Y esto se repite en muchos casos. Las primeras dos posiciones del codón son las que van a definir finalmente cuál aminoácido se va a codificar, y la tercera prácticamente no va a tener importancia. A esto se le llama el tambaleo. De hecho, además de este ordenamiento del código que permite ese tambaleo, que ya la tercera base no sea tan importante, también existe o se sabe que la tercera base del RNA mensajero puede tener una unión menos específica, menos estricta. Incluso se sabe que, por ejemplo, cuáles son esas uniones inespecíficas. Por ejemplo, dentro del RNA de transferencia, que sería en la primera posición, que es la que se une con la tercera del RNA mensajero, si tenemos aquí una G, en esa posición se va a poder unir con dos diferentes bases del RNA mensajero. Si tenemos una U en esta posición, se va a poder unir con otras dos, e incluso en el RNA de transferencia existe una base particular que se llama inosina, que podríamos describirla como un comodín que puede unirse con 3 diferentes ribonucleótidos. Entonces, esta flexibilidad, esta falta de unión estricta entre codón y anticodón, en particular para esta posición que es la tercera del RNA mensajero y la primera del RNA de transferencia, considerando que sabemos que la unión deben de ser antiparalelos, esta flexibilidad permite precisamente que sea que pueda ser más rápido el proceso. De hecho, esa es una de las grandes ventajas. Por un lado, amortigua mutaciones, porque ya no va a importar cuál base se ponga en esta posición. El resultado, como ya lo veíamos dentro del código genético, va a ser el mismo. Y por el otro, pues lo va a hacer más flexible y por lo tanto más eficiente. Podríamos describir estas ventajas como rapidez y economía. Otra de los aspectos importantes dentro de lo que es el código genético es que tiene una naturaleza ordenada. Es decir, no están al azar distribuidos los diferentes codones con sus aminoácidos, sino que se observa que aminoácidos químicamente similares van a compartir una o dos bases intermedias. Por ejemplo, aquí los hidrofóbicos comparten esta similitud. Aquí tenemos como estos que son los únicos básicos también son muy similares, prácticamente nada más son diferentes en la segunda base, pero en todo lo demás son igual. Entonces, esta similitud, ¿qué es lo que implica? Que si yo cambio, que si hay un cambio nada más en la segunda posición, sí me va a cambiar de aminoácido,
pero se va a cambiar por uno que tiene una característica físico-química similar y esto va a ser muy ventajoso para la proteína que se genere, porque si yo de donde había un aminoácido básico le pongo un ácido, le doy en la madre completamente a la función de la proteína. O si donde yo tengo un hidrofóbico le pongo un hidrofílico, esa proteína no va a servir para nada. En cambio, si esa mutación hace que se integre un aminoácido con una característica físico-química similar, eso va a permitir que, tal vez no de manera perfecta, pero la proteína siga funcionando y tal vez le evite al individuo que lo porta, le evite una enfermedad genética. Entonces vemos este ordenamiento del código que nos da esta ventaja de también amortiguar las mutaciones, es decir, que tengan un efecto menos severo o incluso que no tenga efecto en la salud del individuo que tiene esa mutación en su material genético. Sobre las excepciones del código genético, pues aquí están representadas en este cuadro, por lo tanto pues son muy pocas, la mayoría están dentro de las mitocondrias humanas y de otros diferentes organismos o en algunos otros bichos como el Paramecium o Tetraimena. Sobre los genes solapados, esto inicialmente se descubrió en virus, donde se veía que un RNA mensajero tenía podía ser leído de varias formas. Como vemos aquí, donde este RNA mensajero tiene aquí el codón de inicio, y bueno, no se ve el final, pero de aquí para acá se empieza a leer, y aquí tenemos que se está generando una proteína. Pero el solapamiento de genes se daría cuando acá se utiliza esa información genética o se utiliza otro punto de inicio diferente al que tenemos acá o con un orden diferente para crear otra proteína. En la mayor parte de los genes y de los organismos esto no sucede. Solamente es leída la información genética o el RNA mensajero de una sola forma. Es decir, no hay ribonucleótidos que pertenezcan a dos codones, como aquí vemos que estas letras en la parte de arriba pertenecen al codón para formar histidina y estas dos en la parte de abajo son parte del codón de inicio para sintetizar la metionina. Eso serían los genes solapados, que tienen mucho sentido para los virus donde tenemos un genoma muy pequeño, entonces ese poco material genético lo harían rendir más para generar más productos génicos, más proteínas virales. También se ha descubierto que en algunas otras bacterias se da este fenómeno, esto ya de manera más reciente, pero inicialmente se veía en los virus y la explicación era precisamente el hacer rendir más su genoma. En este apartado del código genético me gusta hablar sobre las mutaciones, que podemos definir en una sola palabra como cambios. Y vamos a clasificarlas o a verlas por el efecto que tienen en particular sobre el código genético y la síntesis de proteínas. En una pequeña clasificación de las diferentes clasificaciones que hay para las mutaciones, tenemos que una son las sustituciones que describen un cambio en una base individual o en un solo nucleótido y que se pueden clasificar como transiciones y transversiones. También tenemos las inserciones y deleciones, inserciones donde se añade un nucleótido respecto a la secuencia original y la deleción es donde se pierde un nucleótido. Todas estas son mutaciones descritas como mutaciones puntuales en el sentido que normalmente se involucra uno o pocos nucleótidos. Sobre las mutaciones puntuales o sustituciones, que ya les decía que se subdividen como transiciones o transversiones, en la imagen anterior, aquí vemos cómo las transiciones
involucran un cambio de una base púrica por otra púrica o una pirimidínica por otra pirimidínica, mientras en las transversiones se cambia el tipo de base de una púrica por pirimidínica o lo contrario. Pero bueno, lo importante que quiero ver en este apartado, que es el último del código genético, es su efecto para sintetizar una proteína. Y se clasifican en ese sentido en 4. Las primeras son las mutaciones silentes, que aquí se describen como silenciosas, donde el codón codifica para el mismo aminoácido. Hay un cambio en el codón, pero no en el aminoácido que se codifica, es decir, se codifica el mismo. Las segundas son mutaciones en el cambio de sentido. En general, estas indican que se va a codificar un aminoácido diferente al que originalmente estaba. Vemos aquí que este codón cambia y se codifica ahora un aminoácido diferente. A su vez, estas mutaciones de cambio de sentido se pueden subdividir dependiendo del impacto que tengan. Si se modifica un aminoácido por otro, pero del mismo tipo, un básico por un básico, un hidrofóbico por un hidrofóbico o un hidrofílico por un hidrofílico, sería una mutación sinónimo. Y suelen no afectar o afectar de forma mínima la función de la proteína. Pero cuando es no sinónima, sería cuando se cambia la propiedad físico-química del aminoácido que fue sustituido, y esto sí que altera o puede alterar la función de la proteína. El tercer tipo de mutaciones es sin sentido, donde se genera un codón de terminación. Aquí vemos que este cambio de C por U genera el codón de terminación UAG, y eso normalmente ocasiona que se genere una proteína más pequeña de lo normal. Y finalmente hay mutaciones que cambian el marco de lectura o la fase de lectura o la manera en que se va leyendo la proteína o la secuencia de aminoácidos, y normalmente se da por inserciones o deleciones. De hecho, lo vamos a ver en este pequeño ejercicio, donde tenemos aquí una secuencia en un RNA mensajero que tiene diferentes codones. Entonces, considerando la hipótesis del tambaleo, vamos a tratar de inferir si se cambiará o no un aminoácido. Vemos en el primer caso que GUA se convierte en GUG, debido a que está en la tercera posición el nucleótido que fue mutado o modificado. Entonces se estaría cambiando, no se cambiaría el aminoácido, sería una mutación silente. También esta la podemos clasificar como una transición porque es una base púrica por otra base púrica, entonces es una transición y sería silente porque, considerando la hipótesis del tambaleo, la tercera posición menos importante no modificaría el aminoácido que se codifica. En el segundo lugar tenemos que el CGU se cambia por el UGA, perdón, CGA por el UGA. Este sería un codón de terminación, de manera que sería una mutación sin sentido. En la tercera posición, lo que se cambia es el segundo nucleótido del codón, entonces aquí sería una mutación de cambio de sentido o de sentido equivocado. Aquí estoy poniendo las conclusiones o los tipos de mutaciones que hemos visto hasta el momento. La primera habíamos dicho que es silente, la segunda sin sentido, la tercera de sentido equivocado, y finalmente un cambio en el marco de lectura, en este caso por una inserción. Aquí en este punto vemos cómo todas estas no se cambiaron, siguen siendo las mismas, el U, C, G, A, C, C, U, etcétera, pero debido a la inserción ahora se van a leer los codones de manera diferente. Esto va a hacer que pues todos los aminoácidos que se integren después de la inserción pues ya no tengan relación con los que se venían añadiendo originalmente.
En la segunda parte de la pregunta se pregunta cuál es el tipo de mutación. Ya dijimos cuáles son las transiciones. La transversión, la única sería esta, donde es una base pirimídica por una púrica. Y la única inserción sería el inciso D. Y todas son mutaciones puntuales. Pues con esto terminamos este apartado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.